Bienvenidos un día más al podcast Hablemos mierda con con Johnny Díaz y Eliana Díaz. hoy estoy animoso. Es que vamos a enmarcar esta conversación, un poco dirigir o poner un punto de inicio con una frase o un párrafo que encontré en un librito que se llama Ética y Psicoanálisis de Erich Fromm. Empiezo. Ser como una lámpara para nosotros mismos. Ser nuestro propio sostén. Hacernos a la verdad que existe en nosotros como si fuera la única lámpara. Es un texto de Buda. Y digamos que a mí, ¿cierto? Como todo lo que me despertó, es que siento que muchos seres humanos, incluido yo ahí, durante mucho tiempo, buscamos mucho unos cómo hacer y unos qué hacer. Es decir, como unos caminos dados por otros, ¿cierto? Y el marketing un poquito y la publicidad y todo el tema del coaching, la superación, nos venden esos caminos en libros, esos qué, ¿cierto? Es como, y confundimos a veces, siento, por mi experiencia personal, que confundimos los negocios con la vida, ¿cierto? La carrera profesional, digamos, con la vida. Entonces, claro, para montar un negocio, pues se vale que hayan unos pasos. Llevamos siglos montando negocios, entonces hay ciertos pasos que se pueden ir cumpliendo para formalizar una empresa. Y creemos muchas veces, o yo tengo esa creencia, o la tenía, que es buscando unos similares pasos como para crear un negocio, para ser profesional, para lograr un título, ¿cierto? Que es como que si usted saca ciertas notas, es decir, si usted rinde de una manera, se llega a algo. Entonces yo siento que la mayoría vamos como transitando esos caminos, pero para buscar nuestro bienestar. ¿Sí me hago entender? Entonces, para el bienestar, creo yo, pueden haber unos pasos generales, tipo ejercicio, dormir, comer, relajarse, ¿cierto? Estar en la naturaleza, pero el camino tiene que ser una cosa personal. Entonces es ser como una lámpara para nosotros mismos. Es decir, es un poquito, para mí me invites a dejar todos esos qué y esos cómo que veo, dejarlos de lado y empezar a guiar o sea, empezarse a dejar guiar por esa sensación de lo que es correcto para mí y de lo que me genera bienestar o malestar para mí. Entonces, ser como una lámpara para nosotros mismos es como a lo que me invita. ¿Cierto? Que seamos nosotros los que estemos alumbrando nuestro camino y no siguiendo caminos de otros. ¿En qué? Me haces pensar en una frase que leí en un post hace mucho rato que decía, si estás viendo el camino adelante de ti, no es el tuyo, ¿no? Eh, y eso, yo no sé si fue en el episodio pasado que un poco aquí sitúas de nuevo sentir. Si no sentimos, baila. No hay forma, porque con el pensar siempre está lleno de preguntas y tú desde el racionamiento eh, puedes jugar contigo mismo y ponerte con unos argumentos en una posición y con otros argumentos en la posición opuesta y así nacen los multiversos del mundo ansioso, ¿no? Entonces el mundo del pensamiento es importante, puede funcionar como un filtro, puede ayudarnos a veces como a equilibrar, pero finalmente si tú no sientes tú, no te sientes tú, no hay cómo también dar esos pasos. Entonces yo creo que en esto de ser nuestra propia lámpara, nuestra propia luz, digamos que justo, justo cuesta, porque si hay algo que se viene suprimiendo desde hace muchos años, hasta ahora recientemente vuelve a emerger todo este discurso de lo emocional, porque durante décadas se privilegió la razón, ¿no? Y entonces, claro, hoy hay un montón de personas supremamente perdidas porque creyeron que en los argumentos lógicos estaba todo y resulta que no. Pues porque por esas vías se pueden llegar a algunas cosas, yo no digo que no, pero pasa mucho que cuando llegamos a algo por el argumento lógico, cuando llegamos está vacío, no se encuentra lo que se esperaba.
¿Por qué? No porque no haya, incluso puede que haya eso que estabas buscando, pero si estás desconectado de tu sentir, no hay manera de que lo reconozcas. No te vas a sentir lleno, pleno, conectado. ¿Por qué? Porque todo fue desde acá, ¿cierto? Entonces siento que esto a mí me vuelve a conectar con lo que hemos venido conversando y es, tenemos que sentir. Para poder ser nuestra lámpara tenemos que sentir porque si no estamos supremamente extraviados. Y esto que lees me hace pensar en algo que leí en estos días en un post y que decía que, dice, uno de los núcleos más hondos de Siddhartha es que Siddhartha es como este libro en el que, bueno, se encuentra como con Buda, ¿cierto? Alguien que está como buscando, como un maestro. Eh, es, ninguna enseñanza, por brillante que sea, puede sustituir el acto de vivir. Puedes pasar años junto a un maestro, memorizar sus palabras, citar sus máximas de memoria y seguir vacío, porque el conocimiento prestado es como beber agua de un vaso ajeno. Te moja la boca, pero no te sacía la sed que nace de tu propia fuente, ¿no? Entonces, como que me parece muy bonito, porque también es una posición, siento que a algo de eso apunta el psicoanálisis, ¿cierto? A que dejemos de construir amos o de aceptarlos, porque a eso es a lo que nos acostumbran finalmente. Yo digo que de alguna manera es necesario, me refiero a, claro, cuando llegamos a este mundo, pues no tenemos ni criterio, ni herramientas, ni forma de no, de hacerlo por nuestros propios medios, es imposible, necesitamos a un otro. Y ese otro no solo nos da un lugar, sino que nos ayuda a bordearnos también, ¿cierto? Es el que hace que aparezca el cuerpo, que aparezcan las sensaciones, o sea, finalmente es el que un poquito nos pinta. Pero luego está el asunto de volver a ese otro un amo, es decir, entonces yo me someto a todo lo que el otro diga, que es un poco el discurso en el que estamos muy frecuentemente hoy en día con todo el tema de las redes y el marketing. Un montón de amos, y yo siento que ahí, ¿qué es lo que pasa? Que, que los seres humanos lidian muy mal con la incertidumbre. Y entonces, para no experimentar esa incertidumbre, necesitan un amo porque el amo da la sensación de garantía, porque es con lo que te venden todo. Todos los pasos, todos los tips, todos los cursos, todos los coaching, te garantizan, cosa que no puede hacerlo nada, pero te venden esa ilusión, te garantizan que si tú lo haces así, es imposible pues que no suceda, cosa que no es cierta. Pero es más fácil aferrarme a esa tablita que asumir que no hay garantías, ¿no? Y que, digamos, por supuesto, no es como a veces atinan, hay personas a las que les funcionan, pero no a todos. Y yo creo que ahí es donde está el problema, que el creer que si todos hacemos lo mismo, todos vamos a conseguir lo mismo, y no funciona así, ¿no? Total, porque es que, como lo veo es, con la analogía de la lámpara, ¿cierto? Usted la lámpara no la puede poner así, digamos, para que la alumbre para el frente. Se la va poniendo como para dar cada paso. Lo que nos mata es, listo, alumbramos, damos el paso, pero el vacío que se siente en lo que movemos la lámpara para dar el otro paso. Entonces, claro, si nos venden los pasos, unos caminos para lograr lo que queramos, entonces se alivia. Así es como que Froome lo dice excelente en Tener o Ser y en el miedo a la libertad, y es que es la intolerancia a la incertidumbre, porque en ese vacío, es decir, en ese momento donde yo voy a dar un paso, digamos, en falso, porque no sé qué piso voy a pisar y no sé si hay piso siquiera, hay tanta ansiedad, ¿cierto? Hay tanto desespero por esa incertidumbre que es, ante eso prefiero someterme, ¿cierto? Es más tranquilizador. Entonces, creo que de ahí también surge algo importante y es en eso que en algún momento te he hablado de, hay unas cosas que sí nos deberían enseñar para ser humanos. Por ejemplo,
abrazar la incertidumbre, convivir con ello un poco, pero es que en nuestra experiencia está todo muy alejado esa incertidumbre de lo real, por decirlo de alguna manera, porque es como que, ejemplo, usted hace una tarea, usted obtiene lo que quiere. Ejemplo, si usted se comporta de una manera, los papás le dan lo que quieren, le dan unos premios y saca unas no. Sí me hago entender, es como que toda la estructura del desarrollo, porque tú dices, es como, no lo compartías cuando nacemos, cuando estamos creciendo, esa estructura es indispensable, ¿cierto? Es lo que nos sostiene, nos permite un desarrollo, pero hay un punto que es donde nos dejan muy jodidos, donde todavía somos bastante inmaduros emocionalmente, que nos dicen, elige en ese momento usted qué va a hacer. Cuando viene uno a los 18 años de toda esa estructura de todo me lo dieron. Y ahí es donde uno dice, hijo de puta, y ahí es donde yo, para mí, uno entrega el resto de la vida. Porque ya usted, hijo de puta, estudié medicina, ejemplo. Usted en la mitad de medicina se da cuenta que la sangre no le gusta, que usted con eso, mal. Pero ya las presiones, ¿por qué? Porque ahí es como no nos enseñan, digamos, a darle valor a lo que sentimos, porque estamos desconectados con eso, de todo ese proceso de enajenación que para mí es el proceso educativo, es como, o sea, ¿cómo va a importar? Sí me hago entender lo que yo siento, que es una repulsión hacia cuando veo la sangre y veo muertos. Marica, un poquito Me menos. pasó. Menos mal no estudié medicina, pues me di cuenta de eso mucho, mucho antes, pero Porque me pasó una vez un profe de patinaje artístico, muy teso, él es el entrenador de la selección Colombia o fue de patinaje artístico, me contó un día, yo pensé que él era entrenador, dijo, no, yo estudié medicina hasta 10º semestre y estaba ya rotando, se me murió un paciente y yo me di cuenta ese día que yo no iba a ser capaz, o sea, que si eso me pasaba 2 o 3 veces más, me iba a joder la vida. Y me fui y decidí hacer lo que toda la vida había hecho, que era patinaje artístico, y aquí soy el hombre más feliz del mundo, ¿cierto? Entonces, mira cómo en cualquier punto, porque eso puede pasar en cualquier modo, usted tiene la superfamilia estructurada perfecta y la sensación. Pero digo, como esas personas que logran conectar y tener la valentía de hacer valer lo que sienten y pararse duro con lo que eso, digamos, suponga, después es como un uff, o sea, es como la mejor decisión que tomé. No he escuchado eso nunca de alguien que se haya obligado a seguir por ese camino y diga, uy, qué chimba, menos mal me obligué, ¿cierto? O sea, no lo he escuchado nunca. Y yo en mi experiencia también lo he sentido, o sea, yo ahí como que hay ciertas partes de la universidad que me lo disfrute, pero llega un momento donde ya se vuelve es un tedio y yo digo como, "Ugh", me lo quito. La parte que me parece más tesa es, uno a veces tiene raticos de valentía, ¿cierto? Y uno se para firme y entonces no se le pone un alto a una situación como, no sé, adictiva, que puede ser una relación, una sustancia, una forma de trabajar, lo que sea. Y uno tiene un momento de valentía y se para firme y dice, no, esta relación termina o esto aquí o me salgo de la unión, pero vuelve y cae, ¿cierto? Entonces, muy tesa la parte de cómo sostener eso. O sea, es decir, cómo sostener el vacío existencial de cada paso, porque es en cada paso, ¿cierto? Es como, pero también siento que es porque la mente, o sea, ese vacío se vuelve sufrimiento, es porque la mente se hace unas expectativas del paso, porque la mente quisiera que fuera, que no, que cuando dé el paso no fuera barro, ¿cierto? No fuera mierda, pero a veces es mierda. Y como nosotros, digamos, asumir que a veces en ese camino nuestro vamos a pisar barro, vamos a pisar mierda, a veces van a nos ser vamos a caer. ¿cierto? A veces eso se va a detener, a veces uno no va a querer seguir andando por ahí, le toca desviarse y entonces va a sentir otras cosas. Entonces es como lo que más me parece valioso de ese que compartimos es eso, es como qué sostener, porque qué está sosteniendo en la incertidumbre, en esa duda, ¿sí me hago entender? Entonces como yo lo quise interpretar es como sostener la esperanza de que aunque me caiga, aunque pise mierda, aunque sea barro, aunque lo que sea, me puedo parar y seguir caminando, ¿cierto? Es decir, que no pasa nada. Entonces, para mí la forma de sostener es eso, es como un, ah, y si ya, ¿qué va a pasar? Cojo la curva, me paro, aprendo a empujar la silla de ruedas,
aprendo a, sí me hago entender, o sea, porque yo a veces me coloco a pensar en eso y yo, parce, y si me quedo ciego, yo no, qué chimba, porque existe la inteligencia artificial, ahorita ya con la voz todo, yo, y si me quedo de silla de ruedas, parce, me pongo a leer como un hijo de puta, ya que mucho ejercicio no voy a poder hacer del que me gusta, y me pongo a hacer cosas, digamos, de superior, ¿cierto? Y si me quedo estratégico, y ahí he dicho, puta, ahí sí quiero morir, ¿cierto? Ahí sí que me desconecten. Entonces también es Uy, como, tú tienes mucha más capacidad que yo en ese sentido. Yo, mi posición ante eso sí es muy radical, la mía. O sea, porque mientras tú hablabas, perdón que te interrumpa, no, que no, sostén la idea, tranquilo, eh, es que mientras tú hablabas, yo pensaba algo quizás no muy, no se va a ver muy bien, pero como es que, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos vayamos de este mundo, tan mal no suena, fue lo que yo pensé, ¿cierto? Es mi idea de jubilación, básicamente. Entonces, como que pensé en eso, ni siquiera he pensado en esas posibilidades de perder partes y esto que entiendo que puede pasarme, pero ante eso mi posición sí es súper radical. Es decir, yo sé que si yo pierdo algo que para mí sea fundamental en mi cuerpo, yo me voy a matar. ok, Yo no voy a dar la pelea. Tú en ese sentido tienes, mira, un margen mucho más amplio en términos de flexibilidad, porque dices que la inteligencia artificial, que entreno esto, que entreno lo otro. Eliana, chao chao, con adiós. qué vuelta, ¿no? Por ejemplo, ser capaz de sostener esa posición y asumirla, mira que son bien distintas, ¿cierto? Y probablemente, o sea, y asumir también que probablemente si nos pasan, reaccionemos los dos hasta opuesto a como estamos diciendo ahorita. Total, Al vos y te total, aferras. Y yo voy y me pego el pepazo porque se fue intolerable, ¿cierto? total. Yo creo que es eso, o sea, sostener es como lo inevitable, que es lo que usted no sabe, o sea, usted no, es que no es evitable porque usted no va a saber y no va a saber, ¿cierto? Yo un poquito lo que Tú, quiero dar es como que algo es evitable, el dolor, la caída, y entonces le vendo este camino para que evite, y ese es el marketing, ¿cierto? Para que evite esto, 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 esto. Es como no, es aprender a sostener la inevitabilidad de la vida. Y es que usted ponga a saber, es que yo he hecho ese ejercicio con varias gente cercana y es, para usted de buena, hace 10 años, 15 años, usted se veía como está hoy. Es como el 99.100%, ¿cierto? Es como, no. Y cuando me dicen que sí, yo, me a están ver, hablando miércoles. cuando estaba haciendo hace 10 o 15 años, y es como, no, marica, la verdad, no. Y es que yo digo, estamos tan desconectados del cuerpo, de la experiencia, de reflexionar, de contemplar, que no nos damos cuenta que la vida nos ha dado, en mi caso, 32 años de evidencia empírica en primera persona, sino que uno se ha hecho el marica y no lo ha visto y no ha pensado sobre eso, que para eso sí podría servir la mente y el raciocinio, y es que es inevitable, o sea, todo lo que pasa es inevitable. Si me hago entender, es como, si tocaba, tocaba, y usted no sabía que tocaba hasta que tocó. Entonces es como, parce, sostenga eso, que usted es un ser, mi, ¿sabes? mi segundo psicoanalista me regaló algo que fue un regalazo para mí y fue la palabra azar. O sea, hasta que yo no la escuché de su boca, para mí esa palabra no existía, literal. O sea, yo no contaba con lo azaroso, con lo imprevisible, y eso a mí me aligeró tanto, como contar con que eso que tú acabas de decir, hay un montón de cosas que no tenemos cómo calcularlas, que pueden llegar y que usted no va a saber qué hacer. Pero tú sitúas algo súper importante y es, me tengo. ¿Cómo? Como se pueda, ¿cierto? A veces más fuerte emocionalmente, otras veces más racionalmente, otras veces más físicamente. Y yo siento que eso es lo que a muchas personas, como viven como entes, sometidos al amo, no hay una conciencia propia, hay mucho automatismo hoy en día. Yo siento que eso es parte del problema, lo que hemos hablado, que tú nombras como enajenación. Hay mucha enajenación hoy en día
tanta que las personas no se cuentan como alguien, ¿sí? Cuando tú tienes claro eso que tú mencionas, me tengo, pues, o sea, Estoy firme si para tengo mí. que llorar, lloro, si tengo que volver a empezar, empiezo, si me tengo que limpiar, pues me limpio, ¿qué más hago? Si me tengo que sonar la nariz, me sueno la nariz, pues, o sea, contar contigo, contarte como un alguien, alivia un montón, pero es que hoy en día la mayoría de las personas no se cuentan como un alguien, Es por que no ejemplo. son, digamos, se tienen, ¿cierto? Se Se tienen, pero tienen, no son. se tienen como identidad, como cuando se dicen soy, por lo general es soy médico, soy lo que hago, ¿cierto? O mi rol en la familia. Soy mamá, soy papá. Y es que es eso, o sea, producto de mi deseo encarnado de identificarme, lo viví, digamos, en primera persona, y es que uno está al servicio de todos, menos de uno. O sea, uno está como corriéndole a todo el mundo cuando uno no se sabe que se tiene, porque uno quiere que alguien lo tenga, por decirlo de alguna forma, que alguien lo sostenga, ¿cierto? Y es como, le dije, como, ¿quién mejor que yo? ¿Cierto? Para sostenerme, para cuidarme, allá que uno conoce como todas esas, no sé, huecos afectivos, sí, todas esas cicatrices que le dejó la forma en la que uno interpretó la experiencia de vida. Ya uno conociendo eso, es como que, pase eso, es pues como consiéntase, quiérase, ámese, respétese, sosténgase. Entonces, cuando usted es capaz de, pues si me caigo, no necesito a mi papá que me sobe la rodilla, a mi mamá que me sobe la rodilla, sino que yo sé que me puedo hacer la curación y, ok, que hay alguien que me cuida, genial, qué rico. Pues, si no, yo estoy y me paro y sigo. Así, sino que también es muy berraco porque es que digo, no hay experiencias de vida que faciliten eso. ¿Sí me hago entender? Es como que, Aprender a contenerse a uno mismo, por ejemplo. y es muy teso porque arrojados al vacío, sin saber que uno se tiene, es inevitable querer agarrarse de algún camino, de algún amo, de algún líder. Entonces, por eso digo tan importante como, ya que el proceso educativo es un proceso como de irnos soltando a ciertas experiencias, ¿cierto? ¿Por qué no soltarnos y darnos herramientas para vivir estas experiencias? Es decir, descolocarnos. Se me ocurre cualquier cosa, es como cambiarnos de salón de forma aleatoria, porque hasta muchas veces eso va como súper, ¿cierto? Y es como los que inician, si están en el mismo colegio, todos hasta 11 por decirlo de alguna manera. La familia nos enseña cómo a sostener unos vínculos, ejemplo, cuando los papás son muy caóticos, y no nos enseñan que a veces decir, o sea, en la experiencia no hay como esa práctica de no y sentarse con uno, nos lo hacen es a los trancazos, a los hijueputazos, no es como un papá y yo, no, o sea, no hay experiencias sociales que nos ayuden a vivir como que la incertidumbre está bien, salirse del camino está bien. Sí me hago entender un poquito, creo que me enredé un poquito. Sí, sí, sí. Como no hay esas experiencias para uno aprender a sostenerse, es muy hijueputa, porque digamos que yo me sentí como soltado cuando empecé a independizarme de esa parte, porque es una independencia, siento yo que es como emocional, no va en el sentido de, yo me pago todo, sino emocional, porque es como me sostiene mi jefe, me sostiene mi estatus, me sostiene mi identidad, me sostiene lo que yo soy, lo bueno que soy, porque es como que podemos coger cualquier cosa para sostener eso que nos ayude a evitar lo inevitable que es ese vacío al caminar. Mientras te escuchaba, lo único que tenía en la cabeza, como que no me la sacaba, es decidir. Siento que no nos ayudan a decidir, no nos enseñan a decidir, contando que nosotros estamos como alternativa. Sí me voy a entender, porque cuando nos ponen en escenarios de decisión, son cosas externas. ¿Quieres este color o este? Que incluso eso, o sea, aún habiendo pasado por esas experiencias, pues de grandes, muchas personas les cuesta decidir, ¿cierto? Pero
pero siento que es como, yo siento que no nos enseñan a contarnos como parte de, como que vivimos, las elecciones son afuera, sobre otras cosas que te gustan, sí, pero no te cuentan mucho a ti en esa elección, incluso pues ya no tanto, pero hasta hace un tiempo pues los hijos ni siquiera tenían voz en la mesa, era lo que se decía a los papás y ahí sí, chao con adiós, son gente que ni siquiera puede opinar, le da terror hablar, ¿cierto? Eh, siento que puede ser por la vía de elegir, contándonos como parte de una posibilidad, quizás en el sistema educativo, para empezar a vernos. Porque es que me hiciste pensar, se me vino como una imagen de cuando uno es niño y a veces algunos lo sostienen hasta o lo hacen hasta que son adultos y es a uno lo visten, ¿cierto? Yo me acuerdo que me colocaba yo medias dispares y yo le decía a mi mamá, me decía, pero mira cómo estás, o sea, ¿por qué no te estás poniendo las dos medias del mismo color? Y yo, más que eso a mí no me importa, las medias son para que proteja el pie del zapato, el color no me importa, ¿cierto? Me acuerdo también como que, y pues, o sea, y el ejercicio, digamos, ahí de los padres es como, no, color con color. Entonces mira cómo se pone esa situación de lo que para mí es importante y funcional, pero lo que importa del otro y pesa más lo del otro. Es como uno hasta o sea, eso como desde la huevonada de la vestimenta, pero era toda la pinta. Y me acuerdo que a uno lo llevaban a la peluquería y es me le hace este corte, ¿cierto? Y ahí cuando usted se reveló porque se hizo otro corte, que esa es como una de las revelaciones, digamos, en mi vida, que ya no me hice esto, sino que me hice una línea. Ahí se acabó el mundo, o sea, y el, como los choques que hay, ¿cierto? Entonces yo creo que todas esas experiencias a muchos creo que a muchos seres humanos nos han pasado por la forma de crianza, lo que tú dices, yo creo que en este momento cada vez menos, pero esa persona que decidieron todo por él y que quizá nunca tuvo como, porque nuestros papás creo que hicieron muy bien ahí, porque en medio de su relajo nos dejaron hacer mucho. Ventajas porque yo me pegaba un poquito de tu rebeldía y vos eras un poquito más parada. Mi hermano le está diciendo, Ancho, yo también quiero. Y si mi hermana puede, yo también puedo. Entonces a mí me fue más fácil, digamos, pararme, me facilitaste el camino. y, y yo digo, claro, o sea, es que mira, lo que vos estabas diciendo es como que no nos enseñaron a contar, pero es que desde ahí está, es como, no importa lo que usted aprendió, sino la nota. No importa cómo usted se viste, sino si cómo se viste está haciendo quedar bien a los papás. No importa si usted es feliz comportándose de una manera, sino si esa manera los hace quedar bien como papás, buenos papás, ¿cierto? Yo digo, parce, claro, uno llega a eso, llega a la adultez, llega a la, digamos, a la universidad, 18, 20, 25, 27 años, y ahí es donde uno empieza a ver como otro montón de realidades. Pero ahí mismo está la amenaza también, es como, ah, sí, quiere hacer lo que quiera, ábrase, ¿cierto? Páguese su techo, páguese su comida, y entonces uno como, uy, no, entonces hago caso. Entonces después se Es que vuelve una... siento que no hemos, bueno, no sé si es que no hemos podido, pero es que todo tiene contras, o sea, tiene pros y contras. Porque sabes que me haces pensar en mi hija, porque ella hay algo que que me ha reclamado mucho y es cuando se ve sus fotos de chiquita y se ve las pintas. Y hoy me reclama, ¿no? Hoy cuando ya pues dejó eso hace rato. ¿Y tú por qué me dejabas salir así? Yo en el otro lugar, en el lugar de la elección propia, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que si tú querías salir así, pues salías así, pero ¿cómo me dejabas salir así? ¡Qué oso! Yo no sé qué, y me hace el reclamo, o incluso me ha dicho como, eh, ¿y tú por qué no me obligaste a tener un hobby? Entonces le recuerdo el único hobby que intenté obligarla, lo terminó, lo hicimos, lo hice yo por salud en ese momento de ella, la obligué y era un martirio para todos. O sea, era un martirio para ella y era un martirio para mí y para mi pareja porque esto era una rogadera todo, el berraco de ahí, el mal genio hasta que llegábamos. O sea, eso era un martirio para todos. Pero digamos que ella pudo evitar algo más de esto que tú dices, como en relación y que yo planteé en relación con la elección, y tampoco. Claro,
Si hay algo que ella tiene en este momento de su vida es criterio. Sí, eso se logró. Pero también de sus reclamos es como, pucha, nunca le vamos a atinar, pareciera, pero también quizás tiene que ver con, ok, a ciertas edades, en ciertos momentos, quizás no tanto, como lo hice yo. Como que pudiéramos quizás hacer un ajuste, no, no creo que eso tampoco lo garantice, pero como de este borde que yo te decía, el otro nos bordea, un poco hasta dónde podemos, se necesita más rigidez, se necesita más borde, se necesita más contención y desde qué momento, más o menos, podemos ser más flexibles para que esa otra edad emerja y empecemos a jugar con eso, ¿no? Es que yo creo que, mira, ahí de donde sale también el reclamo de ella, o sea, ¿de dónde sale el reclamo de ella? Debió ser de otra manera, por contraste. ¿Sí me hago Sí, entender? también. Entonces también es como, muchas veces como nosotros recriminamos pasado, presente, futuro, desde esa estructura de lo que otros o nos dijeron o nosotros vemos y que como nosotros no, entonces nos hizo falta, ¿cierto? Entonces mira, yo como lo describo, como el opuesto, ¿cierto? Porque no me dejaron, yo creo que hay ese borde, esos límites que tú dices que como en ciertas etapas de la vida ya lo han intentado hacer como para muchas cosas biológicas, ¿cierto? La estatura, que el desarrollo de... Y ninguno de esos ha logrado, digamos, atinar, porque yo creo que no es un paso, o sea, es un proceso o es un paso a paso, pero no todos lo dan a la misma velocidad, al mismo ritmo, en el mismo Mm, momento. Entonces yo sí, creo es que es un verdad. conectar de las dos partes, o sea, sí podría decir uno como en ciertas edades, en ciertos momentos, hacer ciertas cosas, pero que sea como una mera instrucción más no una regla, ¿cierto? Es como que el bus pasa a las 8 y pasa cada media hora. De veras si llega a las 8:01 y espera hasta las 8:30 o llega antes de las 8 para que coja ese bus. Es decir, hay una etapa que usted como mamá, papá va a identificar donde su niño está generando ciertos patrones de comportamiento que se le disparan en automático como parte del proceso de desarrollo psicológico que empieza a pedir independencia, ¿cierto? Dele la independencia. Ahora usted ya es el adulto, una independencia controlada. ¿Por qué? Porque en la ausencia de conciencia por falta de experiencia uno puede cometer cualquier cantidad de barrabasadas también. Entonces, por ejemplo, en la niñez, deje que el niño salga a jugar, se aporre y llegue llorando, ¿cierto? No le evite eso. Ahora, cuando llegue, no lo putee, no lo regañe, yo le dije, cuídelo, enséñele. Yo te digo, como que hace falta como esas experiencias en la vida donde, ok, caerme duele, está cagada caerse, pero un poco no pasa nada, o sea, pues sí, me aporreé, hay un tiempo, me curo y puedo seguir jugando. Pero los papás son como a veces algunos, ¿cierto? Y de eso hasta ciencia hay, de cómo dejar a los niños jugar juegos desafiantes hace que se desarrollen mejor como seres humanos, pues en lo medible, en emociones, en comportamientos, en ansiedad, en depresión, jugar, digamos, libres, solamente es eso. Pero entonces como el papá la puede cagar, digamos, en ese momento, como eso creo que puede ser una instrucción, si usted no deja que el niño experimente la caída, porque ese adulto va a ser incapaz, desde mi perspectiva, de pensar en la posibilidad de asumir un riesgo de caerse, porque no está, o sea, hay alguien que le debe evitar esa caída, digamos, desde esa estructura. Y entendiendo que nuestra psique se va construyendo es con base en esas experiencias, no tenemos conocimiento de la interpretación que haga cada niño, no siempre va a ser igual, pero un básico es, yo le cohibo la experiencia, dejo la posibilidad que él haga una interpretación, ¿cierto? Hay otro momento en la adolescencia, ya no es salir a jugar, ya es el miedo de los papás, veo mucho de las drogas, de eso. Vos me contabas un poquito de una experiencia cercana y es, deje que se meta su traba, deje que se meta su mal viaje y acompañe ese mal viaje. Y solito va a decidir, ¿cierto? Otros pueden volver a intentarlo. O sea, a la final, si usted se opone, tampoco, lo que va a hacer incluso es hasta incentivarlo.
¿cierto? Entonces, yo creo que es posible colocar esas como esos bordes, esas unas instrucciones para unas fases, pero que el proceso es muy de sienta papá, su deseo de dominar, su deseo de controlar, su deseo de, y sus deténgalo miedos. al límite, ¿cierto? Ahí me Entonces, haces pensar mucho en la palabra como de, perdón, te interrumpí, en la abstinencia, pero si quieres enseguida sigo, no sé qué ibas a decir tú. no, dile, dile. Pues mientras te escuchaba pensaba en dos palabras, acompañamiento y abstinencia, que es un poco lo que hace el analista. O sea, porque, claro, es estar ahí para el otro, pero no es cualquier estar, ¿no? Es como un poco, yo te amo, así la cagues, pero no te voy a aliviar las consecuencias, porque son tus elecciones, ¿sí? Por un lado eso, y por el otro abstenerse justo de esto, o sea, cuando tú dices como papá, frénese, eso es lo que yo entiendo un poco como abstinencia, es algo un poco más amplio, pero claro, ¿tú cómo te puedes abstener si ni siquiera lo reconoces? O sea, ¿cuántos papás y mamás pueden abstenerse cuando ni siquiera han podido hablar de su propia historia y un poco notar cosas, ¿cierto? Entonces yo siento que es como, se necesita mucha conciencia, se necesitan espacios de escucha y que la gente los quiera sobre todo, quiera esos espacios, justo para poder acompañar a otros sin la carga propia, porque es que eso es lo que pasa en la paternidad y en la maternidad, que tú acompañas a tus hijos, pero acompañas a tus hijos desde tu historia y eso implica tus temores, tus prevenciones, tus relatos, tus juicios, ¿cierto? Y entonces ahí ya hay algo que intoxica un poco ese acompañamiento, porque entonces no dejas ser y experimentar y que el otro pueda elaborar lo propio, porque estás tú supervisando desde tu propia historia, ¿no? Yo creo que podemos dejar ahí. Está bien. Nos vemos la siguiente vez.